Este sermón se enfoca en una parte de un versículo. El versículo es versículo 6 del capítulo 9 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, un versículo bien conocido, si no famoso, por su relación a la Navidad, al nacimiento del Señor Jesucristo. Y este versículo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo que nosotros vamos a hacer es estudiar este versículo brevemente, en 5 puntos, brevemente, y vamos a enfocarnos en la primera mitad, la primera parte del versículo. Y vamos a hablar de las naturalezas, la persona, el oficio, el regalo y nuestra gratitud. Noten conmigo, en primer lugar, las naturalezas. Las naturalezas. Hay 2 naturalezas que se mencionan en este versículo. Cuando nos dice que un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Niño e hijo. Claro que todos los niños también son hijos, pero este lenguaje es importante. Tiene un significado maravilloso en comparación con el resto de las escrituras y el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque esas 2 palabras, niño e hijo, describen mucho más que simplemente cualquier niño o cualquier hijo. No, al contrario, nos describen 2 naturalezas distintas. Jesucristo es un niño, Jesucristo es un hijo. Y esas 2 palabras representan las 2 naturalezas del Señor Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel apareció a María, le dijo a María que ella daría a luz a un niño, y este niño sería hijo de David, pero también Gabriel le dijo que el hijo sería hijo de Dios. Hijo de Dios y hijo de David. Y vemos la misma cosa aquí. Niño, nacido, hijo, dado. Y esas palabras representan las 2 naturalezas del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es divino, verdaderamente divino. Y también Jesucristo es humano, verdaderamente humano. Es Dios y es hombre. Es niño, nacido de María. Es hijo, nacido eternamente de Dios. Y vemos esta distinción entre las 2 naturalezas del Señor Jesucristo, no solamente en Isaías, sino solamente en el anuncio de Gabriel a María, sino en toda la historia de la vida del Señor Jesucristo. Y vemos al cielo y a la tierra, siempre a los 2 en la vida del Señor. Por ejemplo, cuando Jesús nació, vemos el niño en el pesebre, pero también vemos una estrella en el cielo, que representa la humanidad del niño, pero también la gloria divina del Hijo. Vemos también hay pastores, hombres humildes, trabajadores que vienen al Señor Jesucristo, hombres de la tierra. Y también vemos una multitud de ángeles que aparecen y están cantando y alabando al Señor, adorando a Dios, la tierra y el cielo, anunciando y adorando al Señor Jesucristo. Y vemos durante el ministerio del Señor Jesucristo que Él tiene hambre, pero Él también alimenta a las muchedumbres, a los pueblos, dando de comer a los hambrientos, dividiendo los panes y los peces para los hombres.
Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este Jesucristo? Tiene hambre, pero puede dar de comer a todos. Nace en pesebre, pero una estrella anuncia su nacimiento. Vienen pastores para verlo, pero también ángeles. ¿Quién será? Pues Isaías 9:6 nos anuncia de antemano, será niño y será hijo. Niño del hombre, hijo de Dios. Vez tras vez vemos las dos naturalezas del Señor Jesucristo como niño e hijo. Niño nacido de María, hijo, el Hijo eterno del Padre. En segundo lugar, vemos que esas dos naturalezas no representan dos personas diferentes, uno divino, otro humano. No son dos naturalezas haciendo cosas diferentes en diferentes personas, sino vemos que esas dos naturalezas se unen en una persona. Vemos la persona en segundo lugar. Noten, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Él quien es hijo y niño tiene hombros, tiene un nombre. Hay una unidad de esas dos naturalezas en una persona. Se llamará su nombre. No dice y se llamarán sus nombres, como son dos personas distintas, uno humano y otro divino, sino que es una persona con dos naturalezas. En este niño, quien es hijo de Dios, el cielo y la tierra se unen. En este niño, nacido de María, se une la gloria del cielo y la humildad de la tierra. ¿Quién es este hijo? Es el Verbo de Dios. Es el Hijo de Dios, pero también el niño nacido de María. Hay una unión de dos naturalezas en una persona, el Señor Jesucristo. Él es el Hijo, Él es el Verbo, Él es Jesucristo, Hijo de María y José. Pero ¿por qué es o por qué fue que Dios fue encarnado? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué? Pues vemos esto en tercer lugar, en el oficio. El oficio de este individuo con dos naturalezas unidas en una persona. Esta persona, el Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Hijo de María, dos naturalezas, hijo y niño. Isaías nos dice que el principado será sobre su hombro. El principado será sobre su hombro. ¿Para qué son los hombros? ¿Para qué son? Los hombros son para cargas pesadas. Los hombros son para cargas pesadas. Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿En qué parte del cuerpo pone uno un yugo? Sobre los hombros, porque los hombros pueden soportar el peso del yugo. Los hombros, soportan o pueden recibir el peso más grande sobre el cuerpo. Entonces el principado será sobre el hombro de este niño e hijo. Pero ¿qué significa el principado o el gobierno? Sería otra traducción. ¿Qué es el principado que es puesto sobre el hombro de este niño e hijo? Y vemos en primer lugar que el principado o el gobierno refiere a la ley. Un príncipe o un gobernador, ellos gobiernan por la ley. Entonces el principado o el gobierno refiere en primer lugar a la ley, y la ley castiga a los malhechores. Entonces el principado refiere a la disciplina y a la condenación contra los pecadores.
que esto será puesto sobre los hombros del Señor Jesucristo. Que Dios pondrá el principado, la ley y el castigo de la ley contra los malhechores sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y vemos esto en otra parte de Isaías, capítulo 53, los versículos 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y en primer lugar, o noten conmigo que cuando dice ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, otra traducción es nuestros pecados. Nuestros pecados. Y el castigo, dice en versículo 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que Dios puso sobre Él el castigo que nos dio a nosotros la paz. ¿Cómo es que yo puedo tener la paz? Por medio del Señor Jesucristo, sobre quien Dios impuso mi castigo. Dios impuso mi castigo sobre Jesús y Él llevó mis pecados. Él sufrió mis dolores. Entonces, regresando a Isaías 9:6, cuando dice, y el principado sobre su hombro, significa, y el castigo de la ley contra mis pecados será sobre su hombro. Él cargará, Él llevará mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre Él. ¿Quién debe sufrir por el pecado? El pecador. Nosotros debemos haber pagado nuestra deuda, pero no podíamos pagar nuestra deuda. Somos y éramos incapaces. Jesucristo, quien es Dios, pero Jesucristo puede pagar nuestra deuda, pero no debe tener que pagar nuestra deuda porque Él es inocente. Nosotros debemos pagar, pero no podemos. Él puede, pero no debe. Él era inocente, sin pecado. Pero Él es Dios y hombre. Y como hombre, Él pudo sufrir en nuestro lugar. Él pudo recibir el principado sobre sus hombros. Y así como hombre y como Dios, Él ofreció un sacrificio perfecto para hacer satisfacción a la justicia divina. El que debe pagar no pagó, porque no pudo. Y el que pudo pagar no debe haber pagado. Pero el Evangelio es que Jesucristo, como hombre, Él tomó sobre sí nuestra culpabilidad y como Dios ofreció un sacrificio perfecto. Y vemos entonces el niño y el hijo. Como niño, Él entró en nuestra culpabilidad. Él llevó sobre Él mismo nuestra culpabilidad. Y como hijo, como Dios, Él ofreció un sacrificio perfecto. El niño sufre como nosotros. El hijo sufre para destruir a Satanás y para conquistar a la muerte. Este niño e hijo tomó sobre sus hombros el principado y llevó la carga que no pudimos llevar. El principado es entonces la ley y el castigo de la ley contra los malhechores, que es puesto sobre él, y el principado sobre su hombro. Pero el principado también significa el derecho de gobernar y la responsabilidad de gobernar. Si tienes un principado, eres un príncipe, eres un gobernador. Tienes un dominio, un reino. Este niño e hijo, Jesucristo, tiene un principado, un reino. Y Él es un príncipe o un rey, un gobernador. Y vemos esos dos principados unidos en la persona. Los pastores vinieron para ver un Salvador.
y los reyes magos vinieron del oriente para ver a un rey. Entonces el principado como salvador sufriente, ¿sí? Y el principado como gobernador victorioso y glorioso. Vemos a los dos, los pastores, los ángeles les anunciaron a los pastores, ha nacido en Belén un Salvador, quien es Cristo Jesús. Pero los reyes magos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Entonces los dos principados del Señor Jesucristo, el castigo de nuestros pecados sobre su hombro, pero también el reino, el reinado, el dominio, la gloria sobre su hombro también. Vemos al Cristo sufriente, el Salvador, y vemos también al Rey glorioso, el Señor Jesucristo, como niño y como hijo. Y lo maravilloso en esto es que sus hombros pueden llevar esos pesos. Él puede y Él quiere. Nosotros luchamos para llevar muchos yugos o cargas, ¿no? Y decimos, ay, mi columna, las rodillas, ay, mis hombros. Pero el Señor Jesucristo, Él pudo, era capaz y estaba dispuesto. El Señor Jesucristo tuvo el principado sobre su hombro y no se cayó. No se cayó. Él puede y Él quiere. Y el principado está sobre su hombro. En cuarto lugar, el regalo. Hemos visto las naturalezas humana y divina unidas en una persona, el Señor Jesucristo, su hombro, su nombre, su oficio. Él sufrirá por su pueblo y reinará sobre su pueblo. Y finalmente, en cuarto lugar, el regalo. El regalo. Las glorias del Señor Jesucristo son el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es que las glorias del Señor Jesucristo establecen o forman el fundamento de nuestra fe y esperanza. Pues es porque dos palabras preciosas, o en español, una palabra preciosa, a nosotros. Este niño, este hijo, que tiene el principado sobre su hombro, dice, nos es nacido, nos es dado, a nosotros. A nosotros. Si tú eres aficionado de un equipo de deportes y recibes noticias que otro equipo ha recibido un jugador excelente, tú dices, yo sí reconozco el talento de aquel jugador. Wow, él puede jugar excelentemente. Pero todas sus habilidades, todos sus talentos son para otro equipo. Entonces yo sí reconozco los talentos del jugador, pero no hay beneficios para mí. Al contrario, él jugará contra mi equipo. Entonces yo sí reconozco sus talentos, pero sus talentos son a favor de otras personas. En este caso estamos viendo los talentos o las glorias del Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios dice, nos es nacido y nos es dado a favor de nosotros. Es un regalo para nosotros. Y por lo tanto, en este sermón, no estamos reconociendo los talentos o las glorias de otra persona a favor de otras personas, sino las glorias de Jesucristo a favor de nosotros. Para nosotros, nos es nacido. El principado del Señor Jesucristo es para nosotros, porque Jesucristo es por nosotros. Y noten conmigo las palabras
nos es nacido y nos es dado. Nacido y dado. Nacido y dado. El niño es nacido a nosotros. El Hijo es dado a nosotros. El niño es nacido a nosotros. El Hijo es dado a nosotros. Las perfecciones y la majestad de este individuo es Jesucristo, su sufrimiento y su dominio. Todo esto es un regalo para nosotros. Como hombre, nos es nacido, es uno de nosotros. Pertenece a nosotros por virtud de su naturaleza común con nosotros. Él es uno de nosotros, es un hombre, nos es nacido. Dios es ahora uno de nosotros. Nos es nacido el Señor Jesucristo. Y podemos decir que Él es nuestro o pertenece a nosotros por virtud de ser hombre como nosotros. Pero podemos decir también que como Dios es dado a nosotros, como niño es nacido a nosotros, y como hombre y como Dios es dado a nosotros, como hijo es dado a nosotros. Y Él es entonces el mayor regalo, el mejor regalo. Nacido como hombre y dado como Dios. El niño nacido tiene un nacimiento humilde, nacido entre animales y yaciendo en un pesebre. Y como hombre tiene una muerte infamosa, ingloriosa, desnudo, escarnecido, aborrecido, con una corona falsa, una corona de espinas. Todos diciendo cosas horribles, blasfemando al Señor en la cruz. Un nacimiento humilde, una muerte horrible como hombre. Pero este niño nacido en humildad y pobreza y muerto en ingloria y escarnecimiento, ¿es la palabra así? Es también Dios. Entonces su nacimiento es glorioso porque es una encarnación. Es Dios en la carne. Y su muerte también gloriosa porque es una expiación. Su nacimiento no es solamente un nacimiento, sino una encarnación. Y su muerte no es solamente una muerte, sino una expiación. Él es Dios reconciliando a los hombres a sí mismo. El Hijo y el niño, Jesucristo. Él quien es nacido a nosotros como hombre, es dado a nosotros como Dios. Y es el regalo de la salvación. Él se ofrece a sí mismo por nosotros. Y luego se ofrece a sí mismo a nosotros. Y debemos considerar el sacrificio del Señor Jesucristo. En un sacrificio, esto está en el boletín, es necesario considerar cuatro cosas. La ofrenda misma o lo que se ofrece, por quién se ofrece o el que lo ofrece, a quién se ofrece, y en nombre de quiénes se ofrece. Ahora, considera a Jesucristo con relación a cada uno de esos cuatro. Lo que se ofrece, Él es el sacrificio. Él es la ofrenda. ¿Por quién se ofrece? Él es el quien ofrece. Él es. ¿A quién se ofrece? Él es Dios, se ofrece a sí mismo. Él es unido con Él a quien se ofrece. Y en nombre de quienes se ofrece, Él también es unido con nosotros.
unido con los hombres, uno con ellos, en nombre de quienes ofreció el sacrificio. Entonces Jesucristo es cada uno de esas cuatro cosas. Y Él tiene una unión con Dios y una unión con los hombres. Él es entonces un mediador perfecto. Un mediador perfecto. Él es el sacrificio. Él es el sacrificador. Él es a quien se ofrece. Y Él es unido con los en nombre de quienes se ofrece. Él es un regalo entonces. Todo en una persona. Y es un regalo para nosotros. Ahora bien, ¿cómo debemos reaccionar cuando alguien nos ofrece algo gratuitamente? Cuando alguien te dice, here you go, aquí, eso es para ti. ¿Qué hacemos? Pues nosotros extendemos las manos vacías para recibir el regalo. Y esto es la fe. La fe es manos vacías, extendidas, que reciben el regalo. Y nosotros recibimos al Señor Jesucristo por la fe, el Dios encarnado, el Dios crucificado, reconociendo que su muerte, su crucifixión es una expiación para nosotros, que quita nuestros pecados. La fe recibe al Señor Jesucristo completo, Dios y hombre, nacido, muerto, resucitado, ascendido, sentado. La fe recibe al Señor Jesucristo. Y en Él recibimos los beneficios de su sacrificio, los beneficios de su vida y su muerte y su nueva vida. Y debemos pensar acerca del regalo del Señor Jesucristo así: que Cristo es un rescate que recibimos de Dios y debemos devolver o retribuir este rescate a Dios. Si tú entras en una tienda, tú no puedes salir con cualquier cosa si no pagas, ¿verdad? Si sales sin pagar, esto se llama el robo, ¿no? Oh, sí, es el robo. Claro que sí. Pero ¿cómo sería si al entrar en la tienda, el dueño de la tienda te da $100 y te dice, compra lo que quieres en mi tienda? Así es con el Señor Jesucristo, que Dios nos da el Señor Jesucristo y nos dice, págame con el dinero que yo te he dado. Págame. Entonces nosotros recibimos el Señor Jesucristo y luego ofrecemos el Señor Jesucristo a Dios. Y Dios acepta este sacrificio y este rescate abre las puertas del infierno para soltarnos, para librarnos del infierno. Y este rescate también abre las puertas del cielo para recibirnos. Entonces Dios nos da el pago, Dios nos da el rescate que necesitamos para ofrecerlo a Él. Jesús es el regalo que recibimos y Jesús es el regalo que ofrecemos o retribuimos a Dios, porque Dios nos dio Jesús como un rescate y debemos retribuirlo a Dios para recibir los beneficios. Dios nos acepta en el Señor Jesucristo. Dios perdona nuestros pecados y nos da vida eterna y luz eterna en el Señor Jesucristo. Y Pablo nos recuerda en Romanos 8 que si Dios nos ha dado el Hijo, Dios nos ha dado todo. Porque tenemos todo en Él. El Hijo es heredero de todo. Somos unidos al Hijo, coherederos con Él. Somos también entonces herederos de todo. Si Él es nuestro regalo, tenemos todo. Él es el sacrificio. Él es el sacrificador. Él es uno a quien se ofrece. Y Él es uno a favor de los en cuyo nombre se ofrece a sí mismo. Él es el regalo, un niño nacido
y un hijo dado. Nos es nacido como hombre, nos es dado como Dios, y en Él tenemos salvación. ¿Cómo debemos responder o reaccionar a este regalo tan precioso? ¿Cómo debemos responder al al niño nacido y al hijo dado? Pues para el creyente, la fe ama. Por la fe amamos al regalo. Quizás cuando tú recuerdas en las Navidades del pasado, quizás había una Navidad en particular cuando recibiste algo muy especial. Quizás no muy grande, pero precioso. Y esto fue un tesoro para ti. Y dormiste con este juguete o una muñeca o no sé qué, cualquier cosa. Y cuánto yo quería esto y ahora lo tengo. Nosotros amamos a los regalos preciosos. Pues nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo por la fe. ¿Cómo debemos reaccionar? Por amar, atesorar, apreciar mucho, al máximo, al Señor Jesucristo y aferrarnos a Él y abrazar a Jesucristo y no quiero soltarlo. A un niño con su nuevo juguete, si tú le dices, dámelo, el niño dirá, no quiere soltarlo. Así debemos ser con el Señor Jesucristo. No quiero otra cosa. No. Debemos vivir agradecidos. Cuando recibimos un regalo, damos gracias al dador del regalo, al regalador. Y abrazamos al quien nos regaló este regalo tan precioso. Y por la fe entonces debemos vivir agradecidos a Dios para siempre. Porque hemos recibido un regalo eterno. Los regalos del pasado ahora son memorias. Quizás todavía tienes una muñeca preciosa en la casa, pero no lo toques, es ya antigua esta muñeca o un juguete. O estas cosas ahora existen solamente en las fotos. Sí, una vez yo recibí tal cosa. Qué bueno, abuelo, no me importa. Pero para nosotros el regalo que Dios nos ha dado no es algo que se marchita o que se envejece. Dura para siempre. La vida eterna, la gloria de una nueva creación, una herencia incorruptible, la vida eterna en el Señor Jesucristo, que no decae. Nuestra gratitud debe permanecer porque el regalo permanece. Y mientras el regalo permanezca, nuestra gratitud también debe permanecer. ¿Cómo debemos responder al Evangelio, a la encarnación, a las buenas noticias? Pues Jesús es niño y es hijo, es hombre y es Dios. Y el principado está sobre su hombro. Entonces nosotros le debemos a Jesucristo reverencia y obediencia. Debemos adorar al Hijo con reverencia. Adorar al Hijo, quien es Dios en la carne. Y debemos obedecer al Rey, al Príncipe. Adorar a Jesucristo y obedecer a Jesucristo. No con temor, no con miedo o temor, sino con reverencia y adoración y obediencia y todo con gratitud. Gratitud porque el principado está sobre su hombro y no mis hombros. Yo no puedo soportar, yo no puedo llevar el yugo de mi pecado, el yugo de la condenación y la maldición de mi pecado. Yo no puedo, yo debo, pero yo no puedo. Pero Él sí puede. El principado está sobre su hombro. Entonces yo
tengo reverencia al Hijo y obediencia al Príncipe, y todo con gratitud hoy y ahora y para siempre. Hermanos, adoren al Hijo, obedezcan al niño, amen a Jesucristo. Amén. Oremos.